Hola, ¿qué tal? En este video lo que vamos a aprender a utilizar es el condicional if y el else, que significa sí, entonces. Y el else significa si no. Ya, ¿cuándo utilizamos estos condicionales? Nosotros los aplicamos cuando queremos comparar, por ejemplo, números, o queremos comparar letras, o algún valor, ¿sí? O queremos saber si un número es par o un número es impar. Sí, es muy utilizado también en lo que son condicionales, en lo que son los bucles. Más adelante explicaré eso. ¿Cómo vamos a utilizar esta parte? ¿Ya? Para utilizar el condicional if else necesitamos, por ejemplo, para comparar dos números. Vamos a comparar estos números, ¿ya? Los que tenemos aquí. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero, vamos a utilizar el if. El if se compone de la siguiente manera. If, ya aquí en Python, if, sí. Y por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio donde que me indique cuál es el número mayor entre los dos que he ingresado por teclado. Entonces, si yo pongo si número uno es mayor a número 2, ¿sí? Entonces, dos puntos implica entonces, voy a indicarle una instrucción. Mi instrucción va a decir lo siguiente, print, ¿ya? Voy a escribir el número mayor es, el número mayor es, ¿y cuál sería el número mayor de estos dos? Si aquí yo le estoy diciendo que mi número mayor si el número mayor es el número uno, si este número es más grande que el número 2, entonces me va a imprimir el número uno, obviamente. ¿Sí? Entonces vamos a poner número uno. Else, si no, ya si no se cumple esto, ya voy a escribir print, ¿sí? Voy a escribir el mayor es, pongo dos puntos, el número mayor es, aquí me falta un número mayor es, y voy a escribir ahora el otro número, que sería el número 2. ¿Sí? Esta sería la forma de colocar la instrucción, ¿sí? Como estamos observando. Si número uno es mayor a número 2, escribo el número uno, si no, escribo el número 2. Vamos a compilar. Aquí me dice que ingrese el número A, por ejemplo, voy a ingresar el 7 y voy a ingresar el 3. Entonces me debe decir que el número mayor es 7, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, vamos a ver si un número es par o impar. Vamos a borrar esta instrucción. Vamos a volver a utilizar el if. ¿Sí? Si el número uno, ¿ya? Vamos a utilizar porcentaje, vamos a sacar el porcentaje, es decir, este porcentaje nos indica que si la división entre 2 es igual a cero, ya el resto, esto indica el resto, el porcentaje se indica el resto de una división, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo divido 4 para 2, ¿sí? Dividido 4 para 2, 4 entre 2. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando yo divida 4 entre 2, ya me va a dar 2, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando yo utilizo una división, multiplico este 2 por este 2 y lo resto de este 4 me va a dar cero. Entonces, ese cero es el resto de la división, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo el 8, ¿ya? 8 dividido para 2, ¿sí? Entonces, si yo en la división, ¿ya? ¿Qué número me da 8? El 4, ¿no es cierto? Y yo, al multiplicar este 4 por este 2 me da 8. Entonces, este 8 lo voy a restar de este 8 de aquí, ¿ya? Y me va a dar cero. Entonces, ese cero indica el resto. Pero si yo, por ejemplo, coloco aquí el 9, 9 dividido entre 2 es un decimal, ¿sí? 4,5, ¿ya? Entonces, cuando, como esto, el resto toma como decimales, hacemos de esta manera, 4, ¿ya? 4 por 2 es 8. 8 de 9, 9 menos 8, ¿cuánto es? 1. Entonces ese uno es el resto. Entonces aquí estoy poniendo yo una instrucción. ¿Cuál es mi instrucción? Si me da cero, voy a entrar dentro del if. Por ejemplo, coloco print, voy a colocar es par, por ejemplo, es par, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, coloco el 9, el resto me va a dar uno. Y el uno no es igual a cero. Entonces, si no es igual a cero, ¿qué va a pasar? Voy a poner un else, un si no, ¿ya? Y voy a colocar aquí un print, ¿sí? Y voy a colocar que es impar, ¿ya? Entonces, voy a ejecutar el programa, voy a ingresar por ejemplo, el 8, ¿ya? El 4 aquí, y me dice que es par.
Ya. ¿Qué número estoy tomando? El número uno. Voy a borrar este de aquí. Sí, se me olvidó borrar esa parte. Voy a de nuevo colocar aquí, por ejemplo, el 4 y me va a decir que es par. Ahora, si yo lo que coloco, por ejemplo, es el 3, me va a decir que es impar. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer con esto? Lo que también podemos hacer es, bueno, una secuencia de números utilizando el for, ¿no? O también lo que podríamos hacer es, por ejemplo, el encendido y el apagado de un LED. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es aquí, es borrar esta parte, borremos todo. Y lo que vamos a hacer ahora es el encendido y apagado de un LED. Entonces yo voy a comentar esto y voy a decir, hacer un programa que encienda y prenda un LED. ¿Ya? ¿Cómo hago esto? Mediante la orden, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a pedir voy a darle dos opciones a mi usuario. Voy a ponerle aquí un print, voy a ponerle aquí un uno, ¿ya? Y voy a poner encendido. Y aquí voy a ponerle otra función que diga apagado, ¿ya? Entonces, yo quiero encender o apagar un LED. Aquí voy a poner LED, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy a encender o apagar un LED. Entonces, ¿cómo lo voy a prender? Ya cuando yo aplaste el uno, cuando yo digite un uno, entonces me va a encender y cuando no, me va a apagar. Entonces voy a poner una opción, ¿ya? Voy a colocar aquí un int, lo que va a ser del tipo entero, un número, ¿no es cierto? Para evitar hacer eso de caracteres y esas cosas, voy a pedirle a mi usuario que me ingrese a la opción, ¿ya? Voy a ponerle dos puntos y un espacio. Y lo que voy a hacer aquí es un condicional, ¿sí? ¿Ya? Si la opción es igual a uno, entonces, ¿yo qué voy a poner? Print, ¿ya? ¿Qué voy a poner? LED encendido, ¿ya? Y si no, ¿qué pasa si no pasa esto? Else, si no, ya, yo voy a poner print LED apagado, por ejemplo, ¿sí? LED apagado, ¿ya? Pero ¿qué sucede aquí? Por ejemplo, si inicio el 4 va a estar apagado el LED, si el 5 el 6 el 7 el 8, ¿ya? Siempre va a estar apagado. Si no le doy la orden que es el uno, va a estar apagado. Entonces voy a compilar, dice que presione la tecla, pues voy a encender el LED. El LED está encendido, ¿ya? Y si yo vuelvo a ejecutar, por ejemplo, digito el 4, el LED está apagado, obviamente, ¿sí? Entonces esto podemos hacer aquí, por ejemplo, ¿para qué nos sirve el conditional if? Nos sirve para hacer, por ejemplo, eh, el switch, que es un muy utilizado para hacer menús. También podemos utilizarla para hacer, por ejemplo, una calculadora de operaciones, ¿ya? Eso lo vamos a aprender con el switch, no con el según. Según esta opción, yo voy a hacer tal cosa, va a ser una calculadora, pero ahorita la podríamos hacer con el if. Se demore un poco más, pero va a salir lo mismo, ¿sí? Eso sería todo por este video. Sí, espero te haya gustado. Lo que vimos aquí solamente es lo conditional if, no es nada más. No es muy complicado. Podemos utilizar también funciones para poder ocupar esto. La recursividad también utiliza mucho el if. Y listo. Eso sería todo. Muchas gracias, ¿sí?